Mi estimado maestro Francisco Santolo, ya estamos en Placer, línea, ¿verdad? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte lo mismo. desde... Gracias por la eh, invitación. ¿Estás en Argentina o en Panamá? Dime. Ahora estoy en Panamá. Ah, perfecto, en Panamá. Perfecto. Pues, bienvenido, Francisco. Es para mí un orgullo poderte tener presente en este espacio de la Cumbre Mundial de Educación Superior. Este, Quiero presentar a toda la audiencia, aquí al maestro Francisco Santolo, que es CEO de Scalab, es economista y graduado de Master Business Administration, MBA. Estudió en prestigiosas universidades como Harvard, Stanford, Kellogg's, Chicago, Booth, Mead y Singularity. En 2017, en el año de 2017, la revista Forbes lo destacó como el hacker de la startups. Adelante, Francisco, es todo tuyo el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a intentar hablar un poquito de tecnología y negocios o tecnología e implementación. Estuvo muy buena la presentación de Santiago sobre inteligencia artificial y lo vamos a cubrir desde otro ángulo. Yo, para darles una idea, me dedico a formar emprendedores. Hace 6 años, casi 6 años, creamos la empresa en Buenos Aires y hoy en día estamos presentes en todos los continentes. Tenemos más de 1.500 emprendedores que acompañamos y empresarios a formar sus empresas y hacerlas crecer, innovar, muchos trabajando con tecnologías de estas de avanzada. Y nos dedicamos a hacer posible. Creemos que emprender es hacer posible los sueños, los propósitos y que tiene que ser algo que transforme. Y, y bueno, esto es un poco lo que venimos haciendo ahora con grandes corporaciones también, trabajando con innovación y desde el lado de la educación también. Y lo que quiero hablar para comenzar, que está un poco, bueno, lo hemos vivido con el coronavirus y un poco con lo que estamos conversando viene a la mente, es este concepto del mundo VICA, o que es como un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Viene de la jerga militar, pero está súper difundido este concepto y quiere decir justamente que el mundo pasa a ser más impredecible. Hace poco salió un artículo interesante donde generaban otras siglas para esto, que eran BANI. BANI, la B es de brittle, que quiere decir frágil, la A es de ansioso, la N de no lineal y después la I de incomprensible. O sea, es como una exageración de este mismo VICA. Y realmente lo que empieza a pasar es eso. Suceden tantas cosas a la vez y la tecnología avanza a tal velocidad que en esa exponencialidad nos cuesta mucho realmente comprender cómo se dan las cosas y cómo se dan esas interacciones y se empieza a generar muchísima angustia y muchísima incertidumbre y salimos de un mundo que parece controlado, ordenado y pasamos a un mundo impredecible y que genera esa sensación de fragilidad y de angustia, ¿no? Y lo que quiero, me hace esto para lo que quiero decirles antes que nada es que este es el mundo que ha de venir. No va a detenerse y no va a haber una nueva normalidad luego del COVID. Cuando el COVID se termine de frenar, y ojalá eso así sea, porque es una tragedia lo que está pasando, volveremos a abrazarnos, la vida volverá a ser normal en algunas maneras, pero estos shocks, estas cosas no necesariamente desde la salud van a seguir pasando más y más, porque el mundo se está democratizando en la capacidad de impacto. Lo que cada uno de nosotros hace, cada acción, cada gesto, cada palabra, termina multiplicándose por medio de comunidades y redes, estamos todos interconectados y el impacto es muy grande. Y vamos a ver también que por distintas razones no solo vamos a tener todos acceso a estas tecnologías, como Santiago decía muy bien, que hoy están ya entre nosotros, aunque no las detectemos, como en el buscador de Google, o con Siri, o con Alexa, o con mismo reconocimiento de lenguaje, o cuando nos hacemos traducciones en Google Translate, pero que vamos a tener acceso a desarrollarlas también. Ya hoy en día, si cualquiera de ustedes se pone curioso y se pone a investigar en Internet cómo programar inteligencia artificial, hay plataformas abiertas, el lenguaje se aprende y cuando te querés dar cuenta ya estás haciendo aplicaciones de inteligencia artificial.
De la misma forma que muchísimas cosas se solucionaron a un punto que hoy un diseñador gráfico tiene todo ese conocimiento, pero un no diseñador gráfico puede usar canva.com y hacer diseño, o se pueden hacer aplicaciones sin saber programación, o se puede usar la computadora que hace muchos años era solo para algunos especialistas y acceder a todo desde nuestro celular. El futuro tiende a llevarnos a todos a tener más capacidades de jugar con estas tecnologías. Y eso genera impactos de una forma impredecibles. Y acá quería traerles dos conceptos de dos libros, unos de Nassim Taleb, un autor que admiro mucho, y otros de Michelle Walker, también un libro espectacular, y presentan dos conceptos, el cisne negro o black swan y el grey rhino o rinoceronte gris. Y es muy interesante entender esta volatilidad desde estos dos puntos de vista. El black swan suele ser ese cisne negro, lo descubren en Australia después de cientos de años de creer que los cisnes eran blancos. Y es una metáfora de lo impredecible, de esos sucesos como el coronavirus que aparecen de forma totalmente inesperada, impredecible y tienen un impacto muy, muy transformador. El autor en ese libro, de forma muy interesante, cuenta que nosotros tendemos a ver la vida como si fuera ordenada, a creer que hay una normalidad, a imaginarnos que las cosas funcionan con la normalidad y que hay de vez en cuando algún exabrupto que nos sorprende, y lo interpretamos siempre después de que sucedió, tratando de darle una forma que nos deja tranquilos, pero que en realidad lo que marca el mundo y lo que marca la evolución del ser humano son estos quiebres, estas fracturas, estos cisnes negros que aparecen constantemente. Y el rinoceronte gris es muy interesante porque, partiendo de la misma situación de incertidumbre, toma los casos en los cuales el rinoceronte gris es totalmente visible, es totalmente predecible, viene corriendo con su cuerno gigante hacia uno, está a punto de impactarnos, de matarnos, y sabemos que viene, pero no hacemos nada al respecto y nos quedamos petrificados. Entonces, si uno combina un poco entre las cosas que sabemos de alguna manera que van a pasar, pero no actuamos como seres humanos, y las cosas que nos agarran de imprevisto por creer que la normalidad es normal y que el mundo está ordenado en base a verdades, y que olvidarnos que la ciencia parte de premisas y de inducción, y que simplemente construye modelos de lo que la realidad es hasta el momento que conocemos, y también tener en cuenta que perdemos muchísimo de vista las cosas porque nuestro horizonte temporal es muy pequeño. Imagínense, siempre hago esta pregunta, piensen en cuánto saben de la vida de sus abuelos. Sus abuelos son 2 generaciones atrás. ¿Cuánto saben ahora de la vida de sus bisabuelos? Y en un fragmento de años, desde el nacimiento de su bisabuelo hasta ustedes, pueden haber pasado 100 años, 150 años. Imagínense que el mundo tiene millones de años, que como raza humana los Homo sapiens, que es nuestra raza, porque habían humanos antes, tienen 300.000 años. Entonces, lo que les intento decir es, el mundo se construyó todo en base a estos cisnes negros, y esta idea del orden, esta idea de la predictibilidad, esta idea de poder planear el futuro, empieza por primera vez muy tarde con la agricultura, pero todavía con muchísima incertidumbre, y se fortalece recién avanzada la revolución industrial en los 1900. Entonces, estamos acostumbrados a un mundo predecible de alguna manera, pero ese mundo predecible es una ilusión, y es una ilusión que tiene muy corta data. Entonces, me parece bien interesante tener esto en cuenta, porque el gran mensaje que yo traigo 2 mensajes hoy muy importantes. El primer mensaje es el rol de la tecnología y cómo construir en base a esa tecnología que va a estar accesible a todos. Y mi principal punto ahí es que la tecnología por sí misma no hace nada, que la tecnología solo se implementa y funciona y se multiplica cuando resuelve alguna necesidad humana, algún problema humano o algún deseo humano. Si ustedes recorren de vuelta los ejemplos que traía el doctor Santiago, por ejemplo, la búsqueda en Google, el robot sexual, Siri, Alexa como interacción con la inteligencia artificial que te ayuda a resolver cosas, todos se multiplicaron porque tienen usos muy concretos que nos dan cierta utilidad.
pasa muchísimo que se crean emprendimientos y emprendimientos con tecnologías que son interesantes, pero aún no están listas, y como no solucionan ningún problema concreto de una forma mejor que las alternativas sin tecnología, no se terminan de implementar. Y el segundo mensaje tiene que ver con esto. Si el mundo deja de ser esta ilusión de certidumbre y de predictibilidad y pasa a ser este incierto, la forma en que estamos acostumbrados a emprender, a hacer negocios, a educar, a hacer todo lo que hacemos, tiene que cambiar, porque no tiene sentido aplicar una teoría de la racionalidad y del plan a un mundo que pierde esa facilidad de ser explicada desde la racional, por lo menos ex ante, porque ex post todo se puede racionalizar, es fácil, y es incierto y es mentira. O sea, las racionalizaciones a las que llegamos ex post tienden a ser no verdades, sino construcciones. ¿Y cuáles son las nuevas herramientas para este mundo de incertidumbre? ¿Cuál es la nueva metodología de los negocios? ¿Cuál es la manera de enfocar la nueva educación? Y lo interesante es que por lo menos en los negocios ya hay muchísimo escrito, y hace 10 años hay métodos y herramientas que son poderosísimas y que están muy poco difundidas, y a eso nos hemos dedicado los últimos 5 o 6 años y realmente dan una ventaja importantísima. Para eso lo que quiero combinar es con lo que contaba Santiago, de que el mundo que viene es un mundo más horizontal. El mundo que viene es un mundo donde las comunidades toman fuerza, es un mundo donde el individuo toma fuerza y por eso se agrupan comunidades. Y es un mundo, vamos a ver pronto, donde las corporaciones y los gobiernos empiezan a perder mucho poder. En el momento que cambia lo predecible por lo impredecible, tiemblan las estructuras tradicionales y hay una reinvención en todos los sectores. Y voy a pasar a hablar de las tecnologías exponenciales porque vamos a empezar a tener más elementos para entender todo esto que digo, que a veces parece un poco apocalíptico o muy fuerte, pero está muy claro y con muchas cosas escritas, y es muy plausible que esta sea la posibilidad más, más importante, y no esa vuelta a una normalidad que consideramos normalidad solo porque la vivimos en un ratito del tiempo del mundo, pero en una gran parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué son las tecnologías exponenciales? Las tecnologías exponenciales son, por ejemplo, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, tenés nanotecnología, el microbioma, es interminable. Tenés todo lo que es robótica, impresión 3D, blockchain, y hay muchísimas cosas más. Es sumamente potente. Ahora, cada una de esas tecnologías, lo primero que tenemos que entender es que están en momentos muy distintos. Las tecnologías parten y hay un momento de altas expectativas, la gente se fascina, pero después tienen un desarrollo y una trayectoria en la cual pasan por muchos momentos y llevan muchos años hasta llegar a su potencial de ser aplicadas para algo que sirva, o para algo que sirva masivamente, o que esté a la altura de reemplazar a otra cosa que es una tecnología no exponencial, o alguna cosa como mencionaba Santiago, las muletas son una tecnología. Entonces, desde que nacemos los seres humanos, la diferencia con otros animales o con muchos otros animales es que utilizamos herramientas y tecnología desde el principio. La rueda, el fuego, cómo hacer ese fuego, distintas cosas que hacíamos eran pura tecnología. ¿Qué las hace especiales a las tecnologías exponenciales? Esto sale de Singularity University, que empiezan a explorar esto muchísimo. Tiene que ver con que en el momento que una tecnología se digitaliza, pasa a ser ceros y unos, entra en una cosa más de software y no de hardware. Esa tecnología empieza a duplicar su potencia cada 2 años, o en promedio, y empieza a reducir su costo por 2 cada 2 años. Entonces vos tenés una evolución violentísima en la cual esa tecnología en el atributo funcional que hace que eso pueda ser aplicado para satisfacer un problema o una solución se incremente en su capacidad y su potencia y cada vez sea más barata. Y es eso lo que lleva a este concepto, que no sé si lo hemos cubierto en la cumbre, pero yo voy a profundizarlo de una manera distinta. Cualquiera de estas tecnologías que se digitaliza
tiene una evolución exponencial y tiene 6 momentos que lo llaman las 6 Ds. El primero es digitalizarse, que empieza esta curva. El segundo es decepción, que tiene que ver con esto de no poder, como seres humanos, entender, internalizar esta velocidad con la que pasan las cosas. Creemos que las cosas avanzan lineales y al ser exponenciales lo que sucede es que muchísimos años antes de lo que lo esperamos, empiezan a aparecer por todos lados. Y es esta velocidad la que nos lleva a tanta confusión. Ahora, tanto la inteligencia artificial como otras tecnologías se empiezan a desarrollar hace decenas de años. Hay estudios de MIT de los 50. El tema es que justamente esta exponencialidad del poder de procesamiento de los computadores hace que hoy tengamos la velocidad suficiente para que la computadora procese los patrones de una manera de poder hacerlo aplicable y utilizable. De la misma manera, esta preocupación por la velocidad a la que iba a venir la tecnología también tiene muchas décadas. Entonces hay, por ejemplo, un libro interesantísimo que se llama Future Shock, en el cual se anticipa esto, de que cada vez vamos a tener más velocidad, más confusión, más dificultad, y cómo nos adaptamos a esto y cómo lo tornamos a nuestro favor adaptándonos. Y las últimas 4 Ds son la disrupción, que es el momento cuando un jugador tradicional del mercado haciendo las cosas de forma tradicional empieza a ser vencido por una nueva tecnología desarrollada por otro jugador que lo saca de ese liderazgo de mercado. La disrupción está mal usada siempre y tiene que ver con un mercado existente que está sufriendo esa disrupción y un competidor que es el que entra y la genera. La desmaterialización, la demonetización y la democratización. Y estas 3 son las donde está el mensaje que quiero transmitir. La desmaterialización es cuando las tecnologías se tornan exponenciales y pasan a ser software. Ese software termina de alguna manera comiéndose el hardware y cada vez son más pequeños los hardware y hasta que desaparecen. Entonces hay un GIF dando vuelta por internet que pueden haber visto, que mostraba todo el escritorio de una persona en los 70s o los 80s y la evolución en el tiempo de cómo cada una de las cosas que estaban en el escritorio, la calculadora, la agenda, la computadora, etcétera, se van metiendo en el celular como software. Y es muy visual eso. También cuando las computadoras empezaron eran oficinas enteras compradas solo por el gobierno, por MIT, por su costo, y de algunos países nada más, y hoy en día los tenemos hay computadoras que son nanotecnología que casi no se ven. Eso tiene que ver también con la demonetización. Cuando baja cada 2 años su costo, llega un momento que cada vez el costo es más barato, los precios son más baratos, más gente tiene acceso. Y la combinación de la desmonetización y la desmaterialización llevan a la democratización. Y es ahí lo que les contaba, es este efecto, son estas 6 Ds las que llevan a que cada vez cada uno de nosotros, más personas y todas las personas del mundo tengan acceso a tecnologías exponenciales, no solo para su uso, sino también para su generación. Es por eso que cada vez la disrupción se acelera. Ahora vamos a pasar a eso, pero un libro muy bueno que les recomiendo, está creo que en inglés, se llama The Vanishing American Corporation, que es la corporación americana se desvanece, explica cómo surgen las corporaciones. Y las corporaciones surgen también hace un poquito más de 100 años. Las corporaciones como las conocemos hoy y con la estructura y la lógica que tienen hoy. Tenías también en Holanda, empiezan un poco antes y tenés la emisión de algunas acciones, pero digo, en 1908 cuando Ford une la línea de montaje con otros descubrimientos que no fueron creados por él, sino que salían de otras industrias y los combina para generar el Ford T, el famoso Ford T, empieza una lógica nueva. Empieza a surgir en base al taylorismo toda una cosa de enfocarse en la productividad, en el logro, de la forma más eficiente posible hacer cosas al menor costo y pasa a tomar un rol fundamental la escala. Producir en escala bajo esos tipos de mecanismos de producción permitía llegar a un costo competitivo a las clases medias, que hasta entonces no eran como las imaginamos ahora, con capacidad de consumo y viviendo tan ligadas al consumo. Entonces, cuando esto sucede, primero con el Ford T, pero después pasa a multiplicarse por todo tipo de industrias, en Estados Unidos, no tanto en Europa, la capacidad de las grandes familias ricas de poder invertir el capital necesario para luego tener los productos al costo
requerido de una forma generalizada y no personalizada para que todos tuvieran esos bienes, termina siendo tan alta que se convierte en las corporaciones actuales pidiendo al mercado de valores capital para poder hacerlo. Alrededor de los 70s, Nike descubre que tercerizando su producción a Asia tenía esta gran capacidad de enfocarse y poner foco en el marketing y en los acuerdos deportivos, y esto lleva a tanto éxito que los grandes conglomerados empiezan a especializarse y a hacer productos cada vez más específicos de cierto vertical, pero por otra parte también todo el mundo empieza a tercerizar, y esto nos lleva a la época actual donde las grandes empresas están llenas de proveedores que hoy, cuando tienen capacidad ociosa, le proveen también a los emprendedores. Entonces los emprendedores no solo tienen acceso a tecnologías que antes eran imposibles, en muchos casos acceso a la propiedad intelectual de las grandes empresas, porque en algunos países eso no se respeta tanto y los proveedores hasta lo ofrecen, sino que también pueden producir a bajos costos y usar las mismas herramientas para producir, para distribuir, para vender. En el 2001 a 2003, con el lanzamiento de iPod y sobre todo de iTunes, cambia el paradigma. Y entonces el cambio de negocios, el cambio tecnológico, el cambio de la metodología de negocios, todo a la vez. Entonces en 2001 y 2003, lo que pasa es que pasamos de un mundo que necesita escala para producir a bajo costo, para que todos puedan tener algunos bienes, a un mundo donde muchas personas ya pueden tener gran cantidad de bienes, incluso muchos más de los que necesitan, que es un poco los problemas por los que estamos pasando ahora, todo lo contrario, y lo que el consumidor empieza a buscar es cosas personalizadas. Entonces todos podemos tener el iPod, pero nuestra lista de iTunes es única para cada uno. Y si empiezan a fijarse en cómo se está manejando el mundo ahora, todo es más personalizado y cada vez hay más oferentes, más emprendedores enfocados en un nicho con algo personalizado, reduciendo mucho sus costos, haciéndole problema a las empresas multinacionales y cada vez más personas recibiendo cosas más acordes a lo que desean y a solucionar problemas que antes no se solucionaban de forma específica o simple. Acá el dilema del innovador es muy interesante. Cuando vamos a tecnología, Clayton Christensen escribe este libro en el 97 y plantea que el dilema del innovador, que es un poco lo que explica por qué las grandes corporaciones están en esta decadencia o en esta dificultad de innovar o son vencidas por empresas que no tienen ni los recursos, ni la fuerza, ni los empleados, ni el talento, explica que muchas veces las grandes corporaciones son las primeras en llegar a la tecnología, pero que el incentivo de sus directivos no es canibalizarse a sí mismos lanzando un producto superior, es mantener el producto actual que les está dando rentabilidad, les está dando mercado y les está dando ingreso, para llevar cada quarter o cada periodo a la bolsa, el CEO, las buenas noticias de ese crecimiento. Si se fijan hoy en grandes hubs de innovación tecnológicos como Israel, los principales compradores de estas empresas disruptivas tecnológicas son las grandes multinacionales, que cuando compran en general ni siquiera avanzan su tecnología, sino que intentan archivar o destruir o quedarse las patentes y no avanzar. Uno de los casos fáciles de ver es Waze con Google. Google cuando adquiere Waze es para detener el crecimiento de Waze, que es una app que utiliza otra tecnología interesante que es crowdsourcing, en el cual en vez de ir con los autitos de Google y filmar todo alrededor y ir componiendo esas fotos, simplemente le pedía a cada usuario que informara si había un accidente, cómo estaba la ruta, distinta información, y con la información de todos se consolida algo. Compra Waze y no reemplaza a Google Maps, todo lo contrario, le da muchísima más fuerza a Google Maps y a Waze lo deja en un plan B. Esto pasa permanentemente y con todas las grandes empresas. Ahora, como las grandes empresas tienen esta necesidad de innovar de forma de sustentación, los emprendedores terminan siendo los disruptivos. Y algo que se entiende poco, porque el mercado startup lo comunica de una forma muy confusa, porque hay intereses de por medio financieros, es que para hacer una disrupción, vos no tenés que necesariamente usar una tecnología. La tecnología puede ser la fuente de la disrupción, como en el libro de Clayton Christensen, pero hoy cada vez más la disrupción viene por los modelos de negocio. Los modelos de negocio son, un negocio es darle valor a diferentes actores de cierta manera que yo capture cierto valor. Entonces,
Disrupción por modelo de negocio quiere decir que yo cambio alguna de las partes que constituyen la forma en que le doy el valor a los actores. Entonces puedo cambiar o mi producto o servicio en algún punto que da valor, puedo cambiar el segmento al que le doy valor, puedo cambiar los canales, puedo cambiar la forma de cobrar, puedo cambiar los recursos que utilizo, puedo cambiar la geografía, puedo cambiar la forma de comunicarme. A través de esos cambios, a veces cambiar solo una parte o un componente del modelo de negocio hace que se genere una disrupción fuertísima. La prueba está en que otro asunto de disrupción que se habla poco son justamente los Black Swan o los Grey Rhino, los rinocerontes grises o los cisnes negros, que como el coronavirus, en el momento de aparecer, generan cambios en los modelos de negocio, cambios en las necesidades o las maneras de satisfacer los dolores y deseos de los clientes, y es tan grande el impacto que, como vimos en esta crisis, hay sectores por enteros que se destruyen y hay sectores que florecen. ¿Qué floreció? Zoom es un caso muy claro de florecer, y las comunicaciones remotas. ¿Qué no floreció? Y fíjense el turismo, o fíjense al principio, miren qué curioso, los restaurantes al principio se hundieron, después florecieron con la parte de los envíos, y ahora dependiendo del país que estás, algunos están sufriendo muchísimo y algunos están creciendo muchísimo. Bueno, estas son las tres maneras de hacer esta disrupción, y lo importante, si nos volvemos a nuestro tema de la charla, que es la innovación tecnológica, es que recordar que las tecnologías son exponenciales, pero no siempre están en el momento listo, con el costo adecuado para satisfacer la necesidad que hoy el mercado principal satisface de alguna otra manera. Entonces esa disrupción lleva tiempo, y poner toda la inversión y todas las fichas en el momento no adecuado hace que estos startups fracasen una y otra vez. Startups son emprendimientos. Otra cosa que me parece muy importante señalar, nos quedan unos 5 minutos, es que innovación es la invención por la comercialización. No importa la idea, la invención, el producto. El mundo cambió, y parte de hacer esto más adaptable a los cisnes negros o a los rinocerontes grises, sobre todo los cisnes negros, es no vamos a, lo vamos a ver en el próximo slide, no vamos a planear primero, asumir hipótesis creyendo que son verdades, salir a buscar dinero y después ejecutar, aunque nos sigan contando eso en la prensa y en los grandes ecosistemas de emprendimiento. Lo que vamos a hacer es aprender primero por medio de la escucha, por medio de las relaciones humanas, por medio de los testeos que cada vez son más baratos de hacer. Con ese aprendizaje, entender cuál es el valor que necesita cada uno de los actores, cuál es el problema o deseo que vamos a solucionar, y solo ahí buscar el modelo de negocio adecuado y la estrategia para lograr que esta comercialización suceda, y no solo haber creado una invención genial, sino que esa invención cambie la vida de la gente, se aplique, funcione. Si ustedes ven la investigación tecnológica, y por eso del laboratorio al mercado, llevamos centenas de años, o 2 centenas o 1,5, digamos, investigando tecnologías importantísimas a toda velocidad, y mucho antes también, que se pierden. Porque la invención en sí misma, si no encuentra un uso, se pierde, y en general el que investiga no es la persona que lo aplica. Entonces hay una falta de coordinación entre los actores de invención y los actores de ejecución, que hacen que tengamos, solo de revisar hacia atrás, suficiente tecnología, invenciones y cosas geniales para solucionar todos los problemas. El tema es encajar ese rompecabezas y entender qué parte de esa invención pasada puede ayudar a solucionar un tema en otra industria o en otro lugar, o entre disciplinas. Esa cohesión, esa comunidad, esa posibilidad de unirse, de aprender los unos de los otros de forma más descentralizada, y esa posibilidad de aplicar las cosas es lo que nos va a llevar a la verdadera innovación y lo que la está llevando. Se darán cuenta que en la crisis del coronavirus muchas de las soluciones a las que se llegaron antes de la vacuna tuvieron que ver con pequeños emprendedores colaborando por buena voluntad y deseo entre sí, antes de que los gobiernos pudieran actuar. Y también vimos cómo el liderazgo centralizado de gobiernos y grandes corporaciones, con los intereses que se generaron muchísimos problemas de liderazgo. Una de las cosas acá que quería contar es que las metodologías de negocio, como vengo diciendo, cambiaron completamente. Me está yendo para el otro lado, ahí está. Y lo importante es, todo lo que sea de plan a busco dinero, ejecuto y tengo azarosamente un resultado, que era la manera de hacer todo antes en todas las disciplinas, terminó. Cualquier cosa que vean así está desactualizada. La idea es aprender vía la escucha o el testeo, como les contaba, ir haciendo ajustes
manteniendo el negocio flexible, con bajos costos fijos, tratando de tercerizar en estos proveedores que mencionaba, tratando de no llenarse de activos y buscar cosas que repetitivamente funcionen, tanto en la parte del descubrimiento de cuál es el producto, hasta la parte del descubrimiento y evolución de cómo hacer las ventas, hasta cómo hacer la comunicación. Cada vez tenemos más herramientas para hacer esto, con las herramientas online y con el conocimiento de las online aplicado a las herramientas físicas. Las empresas ya no son más de un nicho o de una industria o de un producto. Pueden aplicarse en un nicho, pero me refiero, son empresas flexibles. Puede ser un nicho hoy, un nicho mañana. Puede ser una industria hoy, una industria mañana. Yo tengo que mirar las distintas partes de mi modelo de negocio, ver qué funciona, qué no, irme adaptando a lo que aprendo. El proceso de emprender e innovar tiene que ver con la prueba, con el error, con los tests, con la metodología, con la escucha, con la posibilidad de sorprenderse con que algo sale distinto a lo esperado. Esa es la clave que fui descubriendo en el tiempo. Siempre lo que hace triunfar a una empresa, siempre el descubrimiento que viene tecnológico maravilloso, no sale de poner muchísimo dinero para investigar algo puntual, obsesionado, que sea como nosotros queremos con nuestro ego. Sale de que en esos procesos de investigación, en esos procesos de creación de empresas, la vida nos está mostrando cosas que si el emprendedor o el tecnólogo logra percibir, son cosas maravillosas para solucionar otros problemas, o son cosas maravillosas para vender algo que no es lo que intentábamos vender, o son aplicaciones de ese descubrimiento de otra manera. Si miran los descubrimientos históricos más relevantes, la mayoría de las veces surgieron de estas especies de casualidades y de que alguien tuvo la mirada para ver que esa casualidad repetida o aplicada a otra cosa podía ser maravillosa. Entonces, básicamente, entre las conclusiones quiero reforzar que toda esta cosa mágica que nos asombra de la tecnología solo tiene sentido si la vamos a aplicar a solucionar algo que podamos aplicar, un dolor, un deseo, una posibilidad de generar un mundo nuevo, algo distinto para un grupo de personas. La tecnicidad en sí misma no tiene sentido y aparte tiene total desconexión y es súper ineficiente con respecto a las nuevas maneras de innovar. Implica poner todo el dinero de antemano y dedicar muchísimos años a investigar cosas que no sabemos si van a funcionar, aplicadas en general a un objetivo que nos deja como un caballo con sus ojeras sin poder ver el resto de las posibilidades. El mundo que sigue tiene que ver con la co-creación, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con el crowdsourcing, que es esto de waste, de muchas personas trabajando juntas para distintos proyectos. Se está aplicando hasta hacer naves espaciales entre personas que no se conocen en distintos países del mundo. Y partir del final, de la necesidad del cliente que quiere comprar, y ir hacia atrás y entender desde el valor que le vamos a dar al otro, que es lo mínimo que tenemos que solucionar, a veces hace que necesitemos mucho menos tecnología, mucho menos costo y seamos más eficientes. Por último, para cerrar, estoy en tiempo, lo que quiero decir es, hay una curva que es muy interesante, es la curva de Gartner, la pueden buscar online, que les cuenta para cada una de las tecnologías exponenciales en qué momento están. Hay un pico de expectativas infladas, hay un valle de la desilusión donde creemos que esto no va a funcionar y después empiezan a caminar para lugares donde la tecnología sí va a tomar un crecimiento, donde esté preparada para hacer grandes disrupciones. Muchas de las compañías que invierten en el ecosistema de startup en estas tecnologías invierten al principio en la parte de expectativas infladas y tratan de hacer este exit o vender sus empresas antes de que se caiga todo en el máximo valor. Los que realmente van a hacer un cambio en el mundo son los que entienden estos conceptos y entienden en el momento en que la tecnología puede funcionar y a lo largo de la evolución de toda esta tecnología la aplican en el estado que esté a solucionar cosas concretas que se puedan aplicar, comercializar o hacer que se apliquen. Les agradezco muchísimo, les dejo mi WhatsApp si quieren contactarse conmigo, encantado. También me pueden buscar con Francisco Santolo en LinkedIn o en cualquier red. Este es mi mail y abierto a preguntas, 100% dispuesto a escucharlas. Muchas gracias, maestro Placer Francisco enorme, Martín. Santolo. Es un tema de las tecnologías emergentes, hablaste de disrupción. Yo creo que vale mucho la pena conocer este concepto de startups, porque aunque no va muy ligado a la parte educativa, pero yo creo que sí. Por eso fue importante mencionar este tema contigo, porque al ser
considerado por la revista Forbes como el hacker de las startups, pues es un honor poderte tener dentro de este espacio, No, de la placer Cumbre enorme. Mundial. Y aparte, Muchas fíjense que gracias. yo de alguna Ajá, manera me estoy dedicando a la educación en negocios y dentro del tema de educación lo que yo insisto es, tenemos que aplicar las mismas premisas a la educación. Dejar de contarle a los alumnos verdades, dejar de ser dueños nosotros de la verdad y enseñarles a aprender y enseñarles que tienen que desaprender continuamente y que el aprendizaje va a ser continuo para siempre y partir de solucionar que ellos siempre partan en ese aprendizaje de aplicar lo que aprenden y aplicarlo a solucionar cosas. Entonces, en ese sentido me gustaría remarcarlo porque la vivencia del aula, la vivencia de la educación puede ser completamente distinta si entendemos que lo que necesitamos hacer es generarles dinámicas atractivas para que se animen a darse cuenta que la educación es poder, y es poder hacer, y poder hacer es lograr lo que desean. Y que cualquier tipo de educación de cualquier parte les va a servir a futuro, porque de todo van a encontrar estos insights en inglés o disparadores que les permiten hacer posibles en contextos diferentes cosas con aprendizajes de otros lados. es correcto, muchas gracias. Francisco, pues José Luis, tenemos preguntas para Francisco, para que nos haga favor de poderlas contestar y Sí, están llegando lo que son comentarios y demás, vamos a dejar también un tiempo. Ha llegado un comentario que no es una pregunta como tal, pero yo creo que puede ser interesante para que Francisco lo vuelvas a comentar incluso, ¿no? Dice este compañero, Antonio Gómez, hoy no existe la innovación, sino la disrupción y la segmentación cambió a solo encontrar lo que se llama ahora tribus. Está bueno. Bueno, lo de las tribus tiene que ver con estas comunidades que yo menciono. Hay un libro de Seth Godin muy interesante sobre las tribus y hay varias cosas escritas. Las tribus están unidas por pasiones o intereses en común y son personas que pueden pertenecer a varias tribus. Ustedes pueden ver los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, los foros de distintas cosas y hoy en día, en vez de confiar en los gobiernos o las grandes corporaciones, todos nos referimos a otras personas y a sus experiencias en el momento de consumir, de actuar, de pensar, de relacionarnos. Entonces, enfocarse a una tribu, de alguna manera, tiene que ver con enfocarse a un nicho. Es decir, nos enfocamos a grupos de personas que tienen cosas en común a solucionar, sean deseos o sean dolores. La manera o sea, si uno quiere vender un solo producto, solo necesita una persona que lo desee. Pero si después quiere convertirlo en una empresa, no sabe encontrar a la próxima. Y eso es lo más difícil de los negocios. Si uno empieza por identificar estas tribus que hoy a veces se autosegmentan y logra armar esa base de datos de quiénes son, cuando encontrás el dolor en común y el producto que lo resuelve, tenés un mercado enorme para empezar a vender y crecer. Por eso es interesante enfocarse en el nicho, enfocarse en las tribus. Y la diferencia entre disrupción e innovación es que la innovación puede ser disruptiva cuando saca al principal competidor del mercado, cambiando la forma de hacer las cosas de una forma más eficiente o que agregue más valor, o puede no ser disruptiva cuando innovas en un mercado que no existe o cuando innovas en cosas que en general no se consideran innovación. Lo más importante para mí que se lleven es la innovación no tiene que ver con un producto o un servicio. Vos podés innovar en el proceso, podés innovar en cómo das tus clases, podés innovar en cómo evalúas a los alumnos, podés innovar en cómo los tratás, podés innovar en el nivel de jerarquía que tenés, mientras que esa ideación, esa idea que tenés o esa invención se multiplique con aplicarlo y que eso genere el resultado que esperás a nivel deseo o dolor, eso es innovación. Entonces la innovación es una forma de vivir, una forma de pensar, es cerrarse a la idea de que todo es verdad y funciona de una cierta manera y darnos cuenta que el mundo es lo que diseñemos como seres humanos interactuando entre nosotros y que cada vez todos tenemos más poder para diseñarlo o codiseñarlo. Perfecto. Llega otro comentario por aquí, o pregunta, mejor dicho. Dice así, el avance tecnológico de la humanidad tiene una curva parecida a la de las tecnologías exponenciales, estas últimas con las 6D, con un crecimiento ascendente impresionante con respecto al tiempo. ¿Esa tendencia se espera que descienda y de qué depende? Muy interesante. De los especialistas técnicos que yo fui conociendo y los que escriben sobre estos temas, no se habla de que desciendan.
por lo menos próximamente. Por ejemplo, los microchips de las computadoras, no sé, tomemos que inician en el 70-80, en los 70s, 80s, siguen creciendo y creciendo y creciendo, y el poder de procesamiento crece y crece y crece y crece y crece. Y aunque no sea así, no me preocuparía. Yo tomaría los conceptos para que nos sirvan. Entonces, hoy en día, imaginar que por los próximos años van a crecer y van a crecer a una velocidad increíble y que esto va a ser impredecible es lo que más nos sirve. Porque hoy tenemos que desprogramarnos, tenemos que aprender a desaprender, tenemos que generar humildad, tenemos que generar manejo de las emociones y equilibrio, tenemos que generar una capacidad relacional de conocernos con gente nueva y distinta a nosotros que nos enseñe. Tenemos que formarnos para aprender de todo el mundo. Ahora, lo que les quiero decir en base a esto de tecnología e innovación es, fíjense que las tecnologías avanzan exponencialmente, pero las aplicaciones de las tecnologías no avanzan exponencialmente, porque tenemos todavía esa traba que no nos permite a cada momento de la evolución de cada tecnología usarlas para los usos que podría servir, salir de nuestra industria, salir de nuestros límites, ir a nuevos lugares. Por eso, y entre otras cosas, por problemas del ecosistema y otros problemas emprendedores, la mayoría de los emprendimientos fracasan. No debería ser así. Usando las herramientas nuevas no hay necesidad de fracasar. Es cuestión de esperar, de tener paciencia, de buscar y aplicar la metodología hasta que llegas en el momento donde hay un público que tiene, una tribu que tiene esta necesidad y vos tenés que ofrecer para solucionarla y vas evolucionando en conjunto con tu cliente que te genera la financiación. Genial. Muchas gracias. Llega otra cuestión. Dice, en el tiempo que estamos, ¿cree usted que aún nos falta mucho por crear? Muchísimo. Yo creo que, a ver, somos una generación que nació con nuestros padres diciendo que las cosas eran. Yo de chico sufría mucho, porque yo sentía que todo era relativo, pero a mí me peleaban, me trataban de loco, las cosas eran. Y crear, ¿cómo crear? Y cambiar el mundo, era una utopía, era una locura. Los jóvenes hoy se crían sabiendo que van a cambiar el mundo. Todos van a cambiar el mundo. Todos son emprendedores de los 13 años. Todos son. ¿Por qué? Porque están adaptados al nuevo mundo. Y en el nuevo mundo las cosas avanzaron de cierta manera que todos tenemos enorme poder, influencia y capacidad de transformar. Entonces, ¿cuántas cosas quedan crear? Todas las que querramos, pero fuera de crear pensando en productos o en servicios, como les decía, de la innovación aplicada a clase, piensen que cada regla social, cada definición, cada manera en la que vivimos, fue todo definido por un grupo de personas en una salita poniendo incentivos a los demás para lograr cierta cosa en un cierto momento que por ahí ya no aplica. Y todas esas maneras de vivir, esas formas de pensar, un poco en un estilo Descartes, deberíamos replanteárnoslas y deberíamos saber preguntarnos y deberíamos saber entender qué queremos y generar nuestras tribus, nuestros submundos, nuestras maneras de influir y ayudar a que el mundo sea mejor. Entonces yo creo que cada día tenemos que todos como seres humanos darnos cuenta y reconciliarnos con esta capacidad de crear. Es impresionante y si no lo hacemos solos y nos relacionamos con otros, tenemos chance de transformar todos los días y multiplicar a través de otros. Perfecto. Y yo creo que ya la última pregunta para terminar, que además, no sé, a mí me pondría en un aprieto porque es una comparativa de dos libros. Las preguntas difíciles. ¿Qué opina usted de la comparativa de los libros Quantum Mercadotecnia de Raya o Raja, se pronunciará, y Marketing 5.0 de Kotler? Bien, acá los voy a dejar abandonados porque soy una máquina de leer, amo leer, incluso en nuestra página tienen más de 200 libros de emprendimientos que recomiendo, pero lo primero que voy a hacer, el de Kotler lo compré, pero el Quantum Mercadotecnia no lo leí, por lo cual lo primero que voy a hacer es me llevo de regalo de esta charla la compra de ese libro y espero la próxima poder iluminarlos con el tema. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Martín, si quieres continuar. Pues muchas gracias, nuevamente agradecerte, Francisco Santolo, un saludo allá a Panamá. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Espero que te puedas seguir quedando con nosotros para las siguientes ponencias. Nuevamente, muchas gracias por tu aportación. Un saludo fuerte.
Muchas de gracias mi a parte. ustedes, un gran saludo y los invito a todos a contactarme sin ninguna duda. Un gran abrazo.